Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo espacio, este nuevo episodio de Charlas Banrep, un espacio donde analizamos los famosos ESPE, esos documentos, ensayos de política económica, con los cuales el Departamento de Investigaciones del Banco de la República nos da a conocer los resultados de sus distintos estudios, que siempre son muy relevantes para la formulación de la política económica y para la ejecución de la política económica. Y en esta ocasión vamos a reseñar un trabajo muy interesante que se titula ¿Qué nos dicen las encuestas sobre la formación de expectativas de inflación? Y para poder hablar de ese contenido de ese trabajo, tenemos con nosotros a Ana María Iregui. Ana María coordinó el trabajo de casi una veintena de investigadores que intervinieron en los distintos capítulos de este estudio. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, Mauricio. Primero que todo, quisiera agradecer a todos los autores que participaron en la preparación de esta ESPE y también quiero agradecer a las personas que nos están observando. Bueno, Ana María, el título parece ser bastante descriptivo y elocuente, pero tiene sus patas que se van desprendiendo para distintas cosas que, entre otras, le ayudan a uno a entender por qué esta discusión es importante para todos los colombianos. Entonces, mi primera pregunta, ¿de qué se trata este estudio, Ana María? Bueno, este es el primer estudio a profundidad de las expectativas de inflación contenidas en las encuestas que realizan el Banco de la República y otras entidades nacionales y extranjeras. En estas encuestas, los individuos que las responden, que pueden ser académicos, analistas económicos, industriales, consignan sus opiniones sobre los valores futuros a diferentes horizontes de las principales variables macroeconómicas, entre ellas las expectativas de inflación, con base en métodos y modelos que únicamente conocen ellos. La información que contienen estas encuestas ofrece una medida directa de las expectativas de inflación. Sin embargo, estas también pueden obtenerse indirectamente a partir de títulos de deuda pública o pueden ser generadas por modelos de equilibrio general. Bueno, yo creo que en este momento la gente que nos está siguiendo dice, muy interesante saber cómo se forman las expectativas de la gente sobre la inflación, pero eso tiene que tener alguna relevancia para el funcionamiento de la economía. Y cuando uno lee este ensayo, se da cuenta que son clave para la formulación y ejecución de la política monetaria. ¿Por qué no nos das una puntada, Ana María, sobre esa ejecución y formulación de la política monetaria para entender el contexto? Claro que sí. La Constitución Política de 1991 le confirió al Banco de la República la potestad para diseñar la política monetaria, cambiaria y crediticia y estableció su independencia para preservar el poder adquisitivo del peso colombiano. En Colombia, la política monetaria tiene como objetivo mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar el máximo nivel sostenible de empleo y producto. De esta manera, la política monetaria cumple con el mandato constitucional de velar por el poder adquisitivo de la moneda y además contribuye a mejorar el bienestar de la población. Para lograr estos objetivos, el Banco de la República sigue un esquema de inflación objetivo bajo un régimen cambiario de tipo de cambio flexible. Bajo este esquema, entonces, las acciones de la política monetaria están encaminadas a que la inflación futura se sitúe en la meta, en el horizonte de pronóstico, que es de entre 18 y 24 meses. Esta meta fue fijada por la Junta Directiva del Banco de la República en 3% y tenemos esa meta desde el año 2010. La meta tiene además un margen admisible de desviación de más o menos un punto porcentual. El esquema de inflación objetivo además requiere que el Banco Central sea transparente en la manera en que explica al público el estado de la economía y cómo toma las decisiones. ¿Qué instrumento de política utiliza el Banco Central? Para alcanzar la meta de inflación se utiliza la tasa de interés de intervención. Un cambio en esta tasa hoy afecta la inflación futura y el crecimiento a través de diferentes mecanismos de transmisión. Bueno, y en ese contexto de una política monetaria que se formula independientemente, cuyo objetivo es mantener la inflación baja y estable,
¿qué rol juegan las expectativas de los actores económicos para que este estudio sea relevante, Ana María? Bueno, en el esquema de inflación objetivo, la inflación esperada juega un papel central en el análisis de la política monetaria y en su efecto sobre el producto. Las expectativas de inflación reflejan la credibilidad de la autoridad monetaria en su labor de mantener una inflación baja y estable. En la práctica, uno observa que las expectativas de inflación y la inflación observada mantienen una relación muy estrecha. Los agentes económicos, por ejemplo, las empresas, tienen en cuenta la inflación esperada en las negociaciones de los contratos salariales y en la fijación de precios, decisiones que a su vez retroalimentan el aumento de los precios. Una cosa importante, el instrumento de la política monetaria es la tasa de intervención. Un cambio en la tasa hoy me va a afectar el producto mañana, ¿sí? Y también me va a afectar los precios y eso retroalimenta sobre la inflación a través de diferentes mecanismos de transmisión. Y evidentemente cuando uno lee este documento se da cuenta de ese rol fundamental que juegan las expectativas en los dos sentidos que mencionas. Por una parte, porque mientras la gente tenga expectativas de mayor inflación, más se complica la labor para el banco. La gente empieza a pedir reajustes más altos, que los precios hay que ajustarlos más, etcétera, etcétera. Mientras menores sean las expectativas de inflación, más se facilita la labor. Pero en segundo lugar, algo muy interesante que vamos a mirar en un momento es que también estos análisis permiten ver si la gente le cree al banco cuando el banco fija la meta, ya lo estabas diciendo. Sí. Entonces, Ana María, vámonos a los resultados de este estudio para tratar de ver qué encontraron ustedes. Y quisiera en primer lugar saber si las encuestas que se hacen son buenas predictoras de la inflación, si la gente tiene un buen sentido para anticipar los datos que finalmente se presentan en inflación. Sí, las expectativas de inflación de las encuestas son buenos predictores de la inflación porque se acercan al valor observado. Entonces, hicimos unos ejercicios, primero utilizando expectativas agregadas con el promedio o la mediana de todos los agentes que participaron en la encuesta y se encontró que no hay una medida de las expectativas o de los pronósticos que sistemáticamente tenga un mejor desempeño. O sea, uno no puede decir, esta encuesta es mejor que las demás. Luego hicimos el ejercicio por sectores o por agentes, dependiendo de la encuesta utilizada. Y en este caso se encontró, por ejemplo, con la encuesta mensual de expectativas, que los comisionistas de bolsa tienen una mejor capacidad predictiva que los otros agentes. Bueno, y yo supongo que a uno como investigador no solamente le interesa saber si la gente le pega o no le pega a la inflación que finalmente se va a dar, sino cómo eso le puede servir al banco, porque el banco tiene sus modelos hacen sus predicciones y usa esta información complementariamente. ¿Esta información adicional de las encuestas ayuda a afinar la labor del Banco de la República? Eso hicimos, sí. Es importante mencionar que los modelos que utiliza el banco generan internamente unas expectativas de inflación. Lo que hicimos fue mirar la capacidad predictiva de esas expectativas generadas por los modelos y encontramos que son muy buenos predictores de la inflación. Eso en primer lugar. Luego agregamos las expectativas de las encuestas como una variable adicional dentro de los modelos. Y lo que se encontró es que se obtienen ganancias marginales en los horizontes largos, no en el corto plazo. Todavía no sabemos por qué sucede esto. Puede ser que falta incluir, por ejemplo, expectativas de otras variables macroeconómicas, pero eso pues, es objeto de otro estudio. Bueno, y hace un rato, Ana María, estábamos diciendo que una de las cosas interesantes de este análisis es ver si la gente le cree al Banco de la República. El Banco de la República dice, la inflación objetivo va a ser 3%, que es la mitad del rango meta actual. La gente sí le cree al banco, las expectativas muestran que hacia allá tienden las expectativas de la gente sobre la inflación, ¿o no? Sí, un concepto muy importante es el de anclaje. El anclaje nos dice si las expectativas convergen en el largo plazo hacia la meta de inflación que ha establecido el Banco de la República. En este momento la meta es del 3%. Entonces, si las expectativas convergen a esa meta, eso quiere decir que hay credibilidad en la política del banco. Entonces, nosotros hicimos unos ejercicios en los cuales vamos a calcular el valor de esa ancla
Vamos a mirar si ha cambiado en el tiempo y también vamos a mirar la fuerza o grado del anclaje, es decir, digamos, es como el peso que cada agente le otorga al ancla cuando está pronosticando su expectativa de inflación. Entonces, aquí miramos la encuesta, la mensual, que tiene los 3 tipos de analistas del sector financiero, y aquí encontramos que en los 3 grupos el ancla se ha reducido en el tiempo, está cercana al 3%. O sea, para estos analistas económicos, el ancla, la inflación observada sí converge a la meta del 3%. O sea, las expectativas sí están ancladas. Cuando uno mira por sectores económicos, ahí ya hay más diferencias. El sector cuya ancla se acerca más a la meta es el sector financiero de la encuesta trimestral, que es el que es el que más se parece a los agentes de la otra encuesta, a los agentes económicos. En esta encuesta es importante mencionar que tenemos sindicatos. Los sindicatos tienen un valor del ancla por encima del 4%. Y por supuesto esas no están ancladas. Después hicimos otro ejercicio y era agrupar estos sectores entre sectores fijadores de precios y los que no. Los fijadores de precios, por ejemplo, son los industriales, el comercio, transporte y comunicaciones. Ellos tienen la capacidad de fijar los precios de su sector, participan en negociaciones salariales y esos precios a su vez retroalimentan el incremento de precios de la economía. Entonces hicimos el ejercicio, pero en agregado no convergen a la meta. Bueno, muy interesante ver cómo, dependiendo del tipo de actores económicos que uno esté analizando, sus motivaciones y sus objetivos, pues van variando los niveles de convergencia de las expectativas de esos actores frente a la meta del banco, porque incorpora distintas motivaciones de los agentes económicos. Bueno, y para terminar, Ana María, una pregunta final. ¿Cómo podría uno sintetizar en una idea, en un par de ideas, las conclusiones y reflexiones finales que deja este estudio que han adelantado ustedes? Bueno, las expectativas que los agentes forman sobre los valores futuros de los agregados macroeconómicos, en especial de la inflación, son un ingrediente fundamental en las decisiones de la política que adoptan las autoridades monetarias. En el contexto específico del régimen de inflación objetivo, como el que tenemos actualmente en Colombia, las expectativas de inflación le permiten al Banco Central hacerse una idea del grado de credibilidad de la meta que ha establecido. Por este motivo, además de los modelos económicos y de los econométricos que utilizan los bancos centrales, yo creo que gran parte de su labor se debe concentrar, o se concentra de hecho, en la recolección, organización y divulgación de las opiniones que tienen los diferentes agentes sobre el comportamiento esperado de las principales variables económicas. Y estas opiniones se recogen mediante las encuestas. Por eso es una información muy valiosa que le sirve muchísimo a las autoridades monetarias. Bueno, ahí está la conclusión de este ensayo sobre política económica del Banco de la República que hemos discutido el día de hoy. Ana María Iregui, coordinadora de este trabajo, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mauricio, y agradezco también a las personas que nos están acompañando. Bueno, y todos ustedes ojalá se animen a consultar este trabajo del Banco de la República y acompañarnos en nuestra próxima edición de Charlas Banrep, donde volveremos a analizar una investigación del Banco de la República que termina teniendo impacto para todos nosotros. Hasta entonces.